el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este lindo privilegio. Así yo les voy a pedir que leamos en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 24. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre que está en los cielos, le damos gracias por este grande privilegio. Le pedimos, Señor, que sea usted el que hable en nuestras vidas, porque solamente usted conoce la condición en que nosotros estamos y la palabra que necesitamos para nuestros corazones. Le pido, Señor, que usted hable y cambie conforme a su necesidad, que sea usted el que tome el control y dominio de nuestras vidas y nos ayude en cada momento. Le pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta parábola encontramos una historia de un hombre y sus 2 hijos, una historia que nos enseña del amor incondicional y la gran misericordia que Dios tiene para con nuestras vidas. Pero a veces somos nosotros los que nos descuidamos y nos olvidamos de esas cosas tan importantes que nosotros tenemos. Estos 2 jóvenes en este momento se encontraban en una condición perfecta, sin necesidad de ningún bien. Tenían todas las comodidades, la protección, la seguridad bajo la casa, bajo la dirección de su padre, en la casa de su padre. Así también nosotros estamos seguros y protegidos bajo la protección de nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial, que Él solamente busca cuidar de sus hijos y protegernos en cada momento. Pero hay momentos en nuestras vidas cuando tenerlo todo no nos basta, porque todavía queremos tener más, porque parece que no es suficiente. Y nos olvidamos que las cosas que nosotros tenemos no es por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios le ha placido dárnosla. Y eso es lo que le pasó a este hijo menor, que vemos en el versículo 12, cuando él le dice a su padre que le dé la parte de sus bienes que le corresponde. Y su padre, siendo misericordioso, se los da. Pero también vemos en el versículo 13 2 cosas que acontecen. Que al principio dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. En este momento, este joven no decide recibir sus bienes para ser un hombre responsable, ni para administrar su dinero, ni invertir su dinero por una buena causa, sino que recibe este dinero y estos bienes para desperdiciarlo, para cambiar su vida completamente. Pero también vemos que no solamente se apartó de su padre y de la casa de su padre para irse a un lugar cerca, sino que se va muy lejos, tratando de empezar desde cero, empezar una vida completamente diferente a lo que él conocía. Pero además de eso, vemos que eso no le bastó y no fue suficiente, sino que todo eso que él tenía lo llegó a desperdiciar y empezó a vivir perdidamente. A veces cuando Dios nos bendice, nosotros le damos más importancia a las cosas materiales, a esas cosas que tenemos en nuestras manos, esas cosas que podemos ver. Y parece tal vez sentir que tenemos la amistad más segura,
que tenemos a nuestros familiares más cercanos y estamos viviendo una etapa muy feliz en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se acaba? ¿Qué pasa cuando todo eso se termina? Este joven había disfrutado al máximo todas esas cosas que él tenía. Pero cuando llegó el momento de no tener nada, ¿quién estaba con él? Y es en ese momento cuando este joven tiene que reflexionar y es probado, así como también nosotros somos probados por nuestro Dios, para que Él nos demuestre que nosotros solamente tenemos que tener la confianza en Él y reconocer que todo lo que tenemos es por su gran amor y su misericordia. Y lo vemos en los versículos 14 al 17, cuando este joven es probado y se tiene que dar cuenta que su vida sin Dios no es nada, que sin su Padre no es nada. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de la tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Al irse este joven de su casa, nunca pensó que en algún momento estas cosas le iban a faltar. Él nunca pensó que en un momento iba a llegar a sentir hambre, a sentir que él estaba abandonado. Porque al principio nos dimos cuenta que ellos no tenían necesidad de ningún bien, porque todo lo tenían ahí. Pero este joven nunca pensó que algún día todas esas cosas le iban a faltar. Después de tener toda la comida, todas las bendiciones, todas esas provisiones en la casa de su padre, ahora se encuentra más solo, deseando comer la comida de los cerdos, y aún así no es algo que puede disfrutar. La vida del cristiano no siempre va a ser fácil. También a nosotros nos llegan momentos difíciles, momentos de hambre, tal vez de escasez. Pero para los que habitan en la casa de su Padre, para los que no abandonan la casa de su Padre, Él sabrá cuidar de nosotros. Porque en estos momentos donde nosotros sentimos no tener el apoyo, no tener nuestros familiares, no tener nuestras amistades, Jesús es nuestro amigo fiel y Él es nuestro protector. Pero vemos la reflexión de este joven en el versículo 17 cuando dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En este versículo vemos que este joven vuelve en sí, es decir, él reconoce que ha fallado, él reconoce que él está mal. Sus ojos en este momento son abiertos y se da cuenta que en la casa de su padre a él no le hacía falta nada, que en la casa de su padre él no tenía necesidad de nada. Y así como un día él decidió irse de la casa de su padre, él también en este momento toma la decisión de regresar a la casa de su padre arrepentido, reconociendo que él ha fallado. Y lo vemos en los versículos 18 al 21, donde dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre, al escuchar estas palabras, es movido a misericordia y corre hacia su hijo y lo abraza y le da un beso. En este momento nos damos cuenta que este padre es regocijado. En este momento le vuelve la alegría al ver que su hijo ha regresado ese hijo que se había perdido, porque lo dice claramente en el versículo 24, donde dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Si este padre, siendo humano, en esta humanidad, en esta carne, en este mundo terrenal, se llena de alegría al ver el regreso de su hijo, cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama con un amor tan incondicional, que el único deseo de Él es ver nuestra felicidad y tenernos con bien.
Es cierto que a veces nosotros nos dejamos llevar por esas cosas que podemos ver, esas cosas que podemos tocar, pero tenemos que recordar siempre que esas bendiciones, todo lo que nosotros podamos llegar a tener en esta tierra, es porque el dueño de todas las cosas le ha placido dárnosla. Yo no sé cuál ha sido la razón por la cual en algún momento tal vez usted y yo hemos pensado alejarnos de nuestro Dios, pero en esta noche, en esta tarde, le recordamos que Dios nos recuerda que Él todavía nos está esperando, que todavía no es tarde, que todavía en Él encontramos esperanza y que Él todavía nos ama y nos está esperando con los brazos abiertos. Que el Señor les bendiga. Amén.